Era otra de esas noches en las que Gael estaba tan absorto en su trabajo que ni siquiera me notaba. La cena no fue más que una charla interminable sobre nuevos proyectos en la empresa y otra serie de reuniones que no parecían tener fin. Sentada en la mesa, me sentía invisible. Llevaba años siendo así para él. Ya era parte de la rutina. Pero esta noche, algo era diferente. Un pequeño estremecimiento en lo más profundo de mí. Algo que no podía ignorar del todo. Bryce, el hijo de Gael de su primer matrimonio. Mi hijastro. En el momento en que su nombre cruzó por mi mente, sentí un peso enorme presionando sobre mi pecho. Mis ojos, casi por sí solos, se desviaron hacia la tenue luz que se filtraba en el pasillo. En esa habitación, hace solo unos días, ni siquiera quería pensar en ello, pero lo hice. Lo recordé. Cada mínimo detalle. Es difícil admitirlo, incluso para mí misma, pero lo que ocurrió esa noche rompió todos los límites entre nosotros. Gael no tiene ni idea, por supuesto. Está demasiado ocupado lidiando con los arrebatos adolescentes de Lourdes y ahogándose en el trabajo de su empresa como para notar lo que ocurre justo frente a sus narices. Pero Bryce, él trae una energía completamente diferente a esta casa. Sus ojos. Siento que son lo único que realmente me ve. Y eso es tan embriagador como aterrador. Para más historias impactantes de la vida real, no olvides suscribirte a mi canal. Te prometo que esta historia dejará huella. Así que dale me gusta al video y míralo hasta el final. Asegúrate de activar las notificaciones y dejar un comentario. Tu apoyo significa el mundo para mí. La voz monótona de Gael resonaba desde la sala de estar. Apreté con más fuerza mi copa de vino, apenas registrando lo que decía. Mis ojos volvieron a desviarse hacia el pasillo. Cada sombra que se movía, cada pequeño parpadeo de luz, reavivaba ese recuerdo en mi mente. Lo que pasó con Bryce, sé que estuvo mal, pero no puedo huir de lo que siento. Me sobresalté cuando Gael dijo mi nombre. «Lisette, ¿me estás escuchando?», preguntó, golpeando su vaso contra la mesa. Me giré hacia él, forzando una sonrisa falsa en mi rostro. «Sí, Gael», dije, pero no estaba oyendo nada. El único sonido que podía escuchar era el latido de mi propio corazón retumbando en mis oídos. Algo estaba a punto de cambiar. Lo sentía. Se avecinaba una tormenta en esta casa, y cada célula de mi cuerpo lo sabía. Y cuando esa tormenta llegara, nada volvería a ser igual. Gael siguió hablando de trabajo, hojeando los papeles esparcidos sobre la mesa, recitando detalles sobre algún nuevo contrato o acuerdo. Sus palabras zumbaban de fondo como estática, un ruido sin sentido. «Lisette, entiendes lo importante que es esto para nosotros, ¿verdad?», preguntó, mirándome directamente. Asentí, fingiendo interés. «Por supuesto, Gael. Lo sé, pero la verdad era que no lo sabía. No me importaba. Lo único que sabía era lo sola que me sentía en esta casa, y cómo Gael ni siquiera se había dado cuenta». Mis ojos se dirigieron al otro extremo de la mesa, donde estaba sentada Lourdes. Nuestra niña, 13 años, inocente, felizmente ajena a todo. Se veía tan cansada, con los párpados pesados. «Vamos, cariño, vamos a llevarte a la cama», dije suavemente. Lourdes murmuró un rápido «Buenas noches» a su padre antes de levantarse. Le tomé la mano mientras caminábamos hacia su habitación. Al arroparla en la cama, le aparté suavemente el cabello del rostro. Mis ojos se detuvieron en su cara inocente. «Buenas noches, mi ángel», susurré antes de salir de su habitación. En cuanto volví al pasillo, el peso en mi pecho regresó. Dejando a Gael bajo las luces brillantes de la sala, me dirigí a mi habitación, pero en el momento en que cerré la puerta, esa culpa abrumadora volvió a salir a la superficie. Mi respiración se aceleró. Al ver mi reflejo en el espejo, me estremecí al ver la expresión en mi rostro. Bryce, el hijo de Gael de su primer matrimonio.
22 años, joven, fuerte y tan lleno de confianza que resultaba casi intimidante. Ese momento, hace unas noches, cuando todo comenzó, se repetía en mi mente una y otra vez, sin importar cuánto intentara apartarlo. Ese día, Bryce mencionó que quería ir a la playa. Gael, como siempre, estaba demasiado ocupado con el trabajo y se volvió hacia mí, diciendo: «Lisette, ¿por qué no vas con Bryce? Hazle compañía». Estaba a punto de protestar, pero Gael me interrumpió. «Te vendrá bien un cambio. Deja a Lourdes en la escuela y luego ve a la playa. A mi hijo le vendría bien un poco de apoyo». Cuando sus dedos se acercaron a mi zona lumbar, me aparté instintivamente. Él, sin embargo, ya se había retirado. Está bien. Solo quería asegurarme de que estuvieras protegida», dijo, con un tono demasiado casual, demasiado relajado. Se sentía como si estuviera empujando los límites de lo que aún podía considerarse inocente. Cuando terminó, murmuré un rápido gracias y me envolví los hombros con una toalla. Pero incluso entonces, no se sentía como un día normal. La mirada de Bryce estaba sobre mí. Podía sentirlo. Evité cruzar mi mirada con la suya, pero el silencio entre nosotros se volvió casi insoportable. «Lisette», dijo después de un momento. La forma en que pronunció mi nombre tocó una fibra muy profunda dentro de mí. «Tienes la piel sensible, ¿eh? De verdad deberías tener más cuidado». ¿Cómo podía un comentario tan simple hacer que mi corazón se acelerara así? ¿Qué era esta extraña sensación que se apoderaba de mí? Fijé mis ojos en otro lugar y asentí ligeramente sin decir nada. Pensé que eso sería todo por ese día. Pero estaba equivocada. Nunca habría imaginado cómo esto se quedaría rondando sobre mí como una sombra, o hacia dónde terminaría llevándome. El breve roce de Bryce en mi espalda seguía repitiéndose en mi mente. La tensión que habíamos sentido en ese momento era densa y pesada, como el aire a nuestro alrededor. Cerré los ojos y respiré profundamente, pero algo dentro de mí se agitó, como si hubiera enterrado algo muy profundo y ahora estuviera luchando por salir a la superficie. Esa noche, estaba tan agotada que el sueño se apoderó de mí rápidamente, como una droga. Pero ese toque, esa chispa de antes, no salía de mi cabeza. Solo pensar en ello me devolvía por completo a esa misma sensación. A la mañana siguiente, mientras preparaba el desayuno, todo en la casa parecía normal. Pero faltaba algo, una sensación de inquietud, de estar a la deriva. Gael estaba en el trabajo. Lourdes estaba en su habitación. El único momento de paz que tenía era el silencio de la casa. Y aún en esa quietud, la tensión del día anterior volvía a colarse. Bryce. Pensar en él me hacía sentir una punzada de culpa que me ahogaba por un instante. De repente, escuché un ruido en la casa. El grito de Bryce. Un grito agudo de dolor. Bryce, mientras tanto, ya estaba ahí de pie con esa sonrisa característica en su rostro. «Vamos, Lisette. Si no quieres ir, solo dilo. Puedo ir solo», dijo, pero el tono desafiante en su voz era más claro que nunca. Camino a la playa, después de dejar a Lourdes en la escuela, Bryce se sentó en silencio en el asiento del pasajero. Pero incluso ese silencio se sentía denso, cargado de tensión. Su presencia, su aroma, todo era demasiado para mí. Cuando llegamos a la playa, el sol estaba alto en el cielo. Su calor pinchaba mi piel como pequeñas agujas. Extendí una toalla sobre la arena y me senté, sacando el protector solar de mi bolso. Una chispa de preocupación cruzó mi rostro. Tenía la piel sensible, y hasta unos pocos minutos sin protección bajo el sol podían dejarme quemaduras. Bryce se quitó la camiseta y se recostó sobre la arena, su espalda musculosa captando mi atención. Su actitud relajada era imposible de ignorar. «Deberías intentar relajarte, Lisette. ¿No se supone que esto es como unas mini vacaciones?», dijo, entrecerrando los ojos con una sonrisa pícara. Relajarme bajo el sol
No es exactamente lo mío, respondí con sarcasmo. Agité la botella de protector solar en mi mano, sabiendo que necesitaba aplicarlo en mi espalda. Normalmente, Gael me ayudaría con esto. Deliberadamente aparté la mirada de Bryce, tratando de evitar su mirada, pero su voz me detuvo en seco. «Puedo ayudarte, si quieres», ofreció. Su tono era calmado, casi serio, pero había un brillo en sus ojos que era imposible de ignorar. «No hace falta», respondí rápidamente, pero cuando el sol comenzó a arder en mi espalda, me encontré dudando. Finalmente, con un suspiro de resignación, me volví hacia él. «Está bien, pero solo mi espalda», dije, enfatizando cuidadosamente cada palabra. Bryce se sentó a mi lado, con una ligera sonrisa en los labios. Tomó el protector solar, y en el momento en que sus manos tocaron mi piel, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Sus dedos eran suaves pero firmes, moviéndose con seguridad por mi espalda. Mi respiración se aceleraba con cada movimiento de sus manos. «Necesito ir un poco más abajo», dijo, su voz baja, casi un susurro. «Bryce, ya basta». «Has hecho suficiente», dije, pero mi voz temblaba. Corrí hacia el baño, con el corazón acelerado. Bryce estaba en el suelo, tratando de sostenerse con las manos. Se había resbalado sobre los azulejos mojados y el shock era evidente en sus ojos, junto con el dolor. «¡Bryce!», exclamé, arrodillándome rápidamente a su lado para ayudarlo. «¿Qué pasó? ¿Estás bien?» «Estoy bien, solo mi pie. Me resbalé», dijo, pero su voz temblaba ligeramente. Claramente tenía dolor. Lo ayudé a ponerse de pie y lo guié hasta su habitación, acomodándolo en la cama y colocando su cabeza sobre la almohada. Bryce me miró sin cerrar los ojos. «¿De verdad estás bien?», pregunté, con la preocupación evidente en mi voz. Pero él se esforzaba por no mostrar el dolor. Durante un rato, ninguno de los dos habló. Esa extraña sensación dentro de mí empezó a burbujear nuevamente. Entonces, de repente, nuestras miradas se cruzaron y mi corazón comenzó a latir con fuerza. Estábamos tan cerca. Podía escuchar la respiración de Bryce y sentir lo cerca que estaba de mí. En ese momento, algo cambió. Esa línea delgada entre nosotros desapareció. No podía explicarlo ni entender por qué, pero algo había cambiado de forma innegable. «Lisette», dijo suavemente, mi nombre deslizándose de su boca como si llevara un peso, pero no dijo nada más. Sus ojos, sin embargo, lo decían todo. No sabía lo que estaba pasando por mi cabeza. Sabía que tenía que tomar una decisión, pero no podía moverme. Durante lo que parecieron minutos, simplemente nos sentamos en silencio. No podía decidir qué hacer, paralizada por la intensidad del momento. «Ve con calma, Bryce», dije finalmente, levantando con cuidado su pie para revisarlo. Mis manos estaban sudorosas, pero había algo más, algo en mis ojos que trataba con todas mis fuerzas de ocultar. Culpa, excitación, miedo. Todo estaba ahí, entrelazado, y sentía que me estaba ahogando en ello. Desde ese día supe que las cosas no volverían a ser iguales. Pero ¿cómo y en qué forma? No creo que nadie pudiera haber estado preparado para ello. La expresión de dolor de Bryce se suavizó, reemplazada por una mirada extraña. Mientras vendaba su pie lesionado con cuidado, mi corazón latía con fuerza en el silencio entre nosotros. En ese momento, me di cuenta de que lo único que tomaba de él era calor, tensión y tal vez el tipo de soledad que yo había estado sintiendo durante tanto tiempo. Tenerlo tan cerca despertó algo en mí que no me había permitido sentir antes, pero era un sentimiento que nunca había tenido el valor de reconocer. Bryce cerró los ojos y respiró profundamente. «Lisette», dijo, pero esta vez había algo diferente en su voz, algo pesado, algo significativo. Mis ojos estaban fijos en él, y entonces dijo las palabras.
No puedo entender por qué mi papá no pasa tiempo con una mujer como tú. La voz de Bryce era baja, con un matiz de tristeza. Eres hermosa y estás sola. Dio un paso más cerca, tan cerca que su nariz casi tocaba la mía. Pero yo me he sentido atraído por ti desde hace mucho tiempo. Por un segundo me congelé. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que estaba en mi garganta, y mis ojos se quedaron fijos en él, abiertos por el asombro y la indecisión. Podía sentir el caos dentro de mí girando. Cada palabra que él decía agitaba algo muy profundo. Y entonces, sin previo aviso, Bryce se inclinó y rozó mis labios con un beso suave. Por unos segundos, el mundo simplemente se detuvo. Todo lo que sentía era confuso e indefinido. Fue embriagador, ese beso, pero también vino acompañado de una abrumadora sensación de culpa. Mis ojos se habían cerrado sin darme cuenta, y no sabía cuándo tendría el valor de volver a abrirlos. En ese momento, podía sentir que todo estaba cambiando, que el control se me escapaba de las manos. Ya no había marcha atrás. Sabía que esto tendría un precio. El beso de Bryce me sacudió tanto que, sin pensarlo, lo besé de vuelta. No sabía cómo ni por qué, pero de repente estaba ocurriendo, y no podía darle sentido. Todo se volvió borroso. Empecé a cuestionarme. ¿Por qué dejé que esto pasara? ¿Por qué no pude detenerlo? Mi respiración se aceleró. Mi corazón latía más fuerte. El calor se extendió por mi cuerpo, pero vino acompañado de un miedo profundo que mordía por dentro. De la nada, me aparté de Bryce. Tomé mi ropa, me la puse rápidamente. Sin pensarlo 2 veces, salí corriendo de la habitación y terminé en la ducha. El agua estaba fría y cortante, como si estuviera intentando lavarlo todo, tratando de escapar. Esos pocos minutos bajo el agua helada me sacudieron hasta lo más profundo. Traté de recomponerme, pero la agitación interna no se calmaba. Cuando finalmente volví a la habitación, estaba inquietantemente silenciosa, como si todo se hubiera congelado. Mientras preparaba la cena esa noche, sentía que iba a colapsar. Seguía intentando concentrarme, pero el vacío y la culpa dentro de mí lo oscurecían todo. Era como si el mundo hubiera perdido su sentido en un instante. No importaba cuánto intentara seguir adelante. Mis pensamientos seguían girando alrededor de Bryce y lo que había sucedido. Durante la cena, era como un fantasma. Simplemente seguía los movimientos. Algo faltaba, pero no podía identificar qué era. El vacío dentro de mí solo crecía, tragándome por completo. Al final del día, me metí en la cama junto a Gael, pero ni siquiera estar a su lado me traía paz. No podía perdonarme por lo que había pasado. Estaba llena de remordimiento, y aún así, había este sentimiento extraño y enredado dentro de mí que no podía entender. ¿Por qué en secreto deseaba que volviera a suceder? No podía comprenderlo. Me odiaba por ello, pero al mismo tiempo, no podía rechazar por completo el recuerdo, la sensación. Seguía culpándome, pero no podía negar esta atracción, este deseo de revivir ese momento. Sabía que estaba mal, completamente mal, pero mis emociones y deseos eran tan abrumadores. Por más que intentara apartarlos, seguía siendo arrastrada de nuevo a ese lugar. Ningún esfuerzo ayudaba. Mis pensamientos y sentimientos eran más fuertes que yo. Estaba ahí acostada, completamente despierta, ahogándome en mi propia mente, tratando de dormir pero fracasando miserablemente. No sé cómo arreglar esto. Honestamente, ni siquiera sé si puede arreglarse. Mi mente es un caos. Me siento perdida, atrapada entre lo que siento y lo que sé que debería hacer. Ya ni siquiera confío en mí misma, porque no importa cuánto intente resistir, sigo cayendo más y más. Y por eso estoy compartiendo mi historia contigo. Tal vez haya alguien allá afuera que tenga una respuesta. Tal vez puedas ver algo que yo no puedo. Tal vez hayas pasado por algo similar,
o conozcas a alguien que lo haya hecho. No lo sé. Pero antes de que sea demasiado tarde, estoy buscando una salida. Por favor, si tienes algún consejo, si has enfrentado algo así, o conoces a alguien que lo haya hecho, quiero saberlo. Y si no es por otra razón, que esto sirva como advertencia. La soledad puede arrastrarte a lugares donde nunca imaginaste que irías. No dejes que te arrastre hacia abajo como lo hizo conmigo. Antes de que todo tu mundo se derrumbe, date cuenta de lo que está pasando. Porque una vez que cruzas esa línea, no hay vuelta atrás. Gracias por escuchar. Por favor, comparte tus pensamientos, dale me gusta a este video y suscríbete para más contenido. Necesito saber que no estoy sola. A veces, las peores traiciones no son contra otros, son las que cometemos contra nosotros mismos.